empezar con el discipulado A. Vamos a la sesión 8. Qué bueno que nos estás siguiendo. Es muy importante que estés conectado y vamos a dar gracias en esta tarde. Papá, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú, Señor, seas el que nos esté hablando, que tú seas el que nos esté edificando y que uses este tiempo que disponemos para que tu Espíritu Santo esté convenciéndonos de justicia, Señor, de justicia. Gracias por cada discípulo, por cada persona que ha dispuesto y se ha comprometido a seguir, a avanzar, a concluir. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar el día de hoy con la sesión número 8. Déjame ahí tus comentarios. Y vamos a responder una pregunta de la tarea de la sesión anterior 7. Inciso B decía, ¿qué quiere decir ser santo? Esa es la pregunta clave para iniciar esta sesión de hoy. ¿Qué quiere decir ser santo? Ahora, básicamente si tú preguntas a cualquier cristiano de cualquier denominación o aquellos aún que dicen que no tienen denominación, seguramente tienen una muy buena respuesta de qué es ser santo, porque es una de las doctrinas más básicas de las iglesias. Pero santo quiere decir estar apartado, quiere decir estar sin pecado, quiere decir alguien que puede acercarse al Señor, que no tiene pecado, alguien que está sin pecado y que puede acercarse. De todos modos es tu tarea responder, de todos modos es tu tarea poder estar allí escribiendo, ¿sale? Me gustaría que fuéramos a la introducción de la sesión número 8 y la pregunta es muy sencilla. Jesús, ¿qué hacemos para hacer lo que tú haces? Esa es la pregunta con la que vamos a abrir el día de hoy. Jesús, ¿qué hacemos para hacer lo que tú haces? Imagínate que de pronto tuviéramos aquí al Maestro, al Señor, y sabemos que Él ha resucitado muertos, sabemos que Él ha alimentado multitudes, sabemos lo que los evangelios nos cuentan de Él. Y de pronto imagínate que tuviéramos la oportunidad de preguntarle, ¿cómo es que tú puedes hacer eso? ¿O cuál es el secreto, cuál es la clave para poder hacer eso que tú haces? Entonces, anota la siguiente respuesta. Y yo creo que esta sería la respuesta que obtendríamos de Jesús. Si ustedes quieren hacer lo que yo hago, necesitan creer lo que yo creo. Lo vuelvo a decir. Si ustedes quieren hacer lo que yo hago, ustedes tienen que creer lo que yo creo. Y yo le diría así, algo así a Jesús como que pues no entiendo, Jesús. Yo quiero hacer algo y tú me dices que tengo que creer. Ahora, el mensaje que nosotros estamos compartiendo en este discipulado tiene que ver con aquellas cosas que damos por ciertas, aquellas cosas que creemos, aquellas cosas que forman nuestras convicciones. ¿Qué cosas cree Jesús? Sería la siguiente pregunta. Si Jesús hace lo que puede hacer porque Él tiene ciertas creencias o ciertas convicciones, me gustaría saber, Jesús, en qué cosas crees o cuáles son las convicciones que tú tienes para poder hacer lo que tú haces. Y Jesús seguramente me respondería algo así como, número 1, yo tengo la convicción o tengo la certeza o la creencia de que soy santo. ¿De que soy qué? De que soy santo. Ahora, si tú lees la vida de Jesús en los evangelios, te vas a dar cuenta que Él es un hombre al cual no se le puede acusar de pecado. Por lo tanto, Él es un hombre santo. Un hombre santo es aquel que no tiene pecado. Entonces Jesús lo primero que me respondería es, yo puedo hacer todo aquello que hago porque número 1 soy santo. No he pecado nunca. Número 2, Jesús me respondería, yo puedo hacer todas estas cosas que tú ves porque tengo la misma naturaleza del Padre. ¿La misma naturaleza de qué? La misma naturaleza del Padre. En Jesús no hay egoísmo, en Jesús no hay carnalidad, en Jesús tiene o manifiesta la naturaleza que es del Padre o la naturaleza divina. La tercera cosa que Jesús me respondería es, Jesús diría algo así como, yo soy justo delante de la ley. ¿Cómo, Jesús? Yo soy justo delante de la ley. Entonces aquí está
la respuesta de Jesús. Número 1, Jesús es un hombre santo, puesto que nunca ha pecado. Número 2, Jesús es un hombre con la naturaleza de Dios, puesto que es un hombre que no tiene carnalidad, que no tiene egoísmo. Y número 3, Jesús es un hombre justo, porque ha obedecido toda la ley, todo el tiempo, toda su vida, toda la ley, todo el tiempo, toda su vida. Entonces Jesús podría decirme con mucha confianza y con mucha seguridad: yo tengo un estado. Yo tengo un estado que me califica para poder hacer esto que estoy haciendo, porque soy santo, porque soy justo y porque tengo la naturaleza del Padre en mí. Ahora, lo que vamos a revisar el día de hoy en esta sesión del discipulado es la primera de estas: ¿qué es ser santo? ¿O por qué es tan importante ser santo? Si tú quieres hacer las obras que Jesús hizo y el Evangelio de Juan dice y aún mayores, tienes que entender o tienes que concluir que es porque tienes un estado. Lo que tú puedas hacer es causa o es consecuencia de tener un estado. El estado de Jesús, que es un hombre santo, es un hombre con la naturaleza del Padre y es un hombre justo. Cuando Adán fue creado por Dios a imagen y semejanza y después fue puesto en el huerto del Edén, Adán era santo o era sin pecado. Adán es tan santo que puede acercarse al Padre, que puede escuchar a Dios y que puede tener una relación de coinonía, donde Dios y Adán están unidos, están juntos, pueden comunicarse ahí en el huerto. Ahora, cuando tú sigues leyendo el Génesis en el capítulo 3, el pecado, subraya la palabra, el pecado rompe o termina con la santidad que tenía Adán. Y Adán tiene que ser, ¿qué? Expulsado. Dios no puede tener relación con el pecado. Alguna vez dije esto y hubo quien se asustó y dijo: no es cierto. Y mira, te voy a decir algo. En lo natural sucede lo siguiente. ¿Qué pasa si tú mezclas ciertas sustancias? Imagínate que tuviera yo ahora un galón con gasolina y por otro lado tuviera una cajetilla de cerillos. Gasolina y cerillos. Prendo el cerillo y lo acerco a la gasolina. ¿Qué va a hacer la gasolina con el fuego? ¿Verdad que va a ser una reacción explosiva? ¿Verdad que la gasolina va a empezar a arder? Si tú le preguntas a un maestro de la secundaria de química, te va a decir que hay ciertas sustancias que cuando las unes producen reacciones. En el mismo sentido, Dios no puede mezclarse con el pecado porque sucedería una reacción, sucedería algo que pudiera ser muy explosivo. Pero lo que Dios hace es que separa o expulsa a Adán ¿de dónde? Del huerto. De manera que Adán es expulsado junto con Eva y la razón es esta: Adán ha dejado de ser santo. Adán ha dejado de ser santo. Mira, cuando tú predicas o cuando tú enseñas acerca de la santidad y hablas acerca del perdón de pecados, la mayoría de las iglesias van a decir: es verdad, es cierto, tenemos perdón de pecados en Jesús. Pero te quiero decir algo más allá y que tú tienes que concluir en este discipulado. No solamente en Jesús somos perdonados. Lo vuelvo a decir otra vez. No solamente en Jesús somos perdonados de nuestros pecados. Una vez que venimos a Jesús, es como si nunca antes hubiéramos pecado. No solamente somos perdonados, sino cuando estamos o venimos a Jesús, es como si nunca antes hubiéramos pecado. Todo nuestro historial es desechado o es borrado o es llevado a la cruz. Ahora me gustaría que pudiéramos entender qué es el pecado, pero Romanos 3 dice que por cuanto todos han pecado. ¿Qué significa o cuál es el entendimiento que debemos de tener de la palabra pecado? Pecado quiere decir en el original no dar en el blanco. Ahí, si tienes la oportunidad de tener el manual del discipulado, aparece una diana y aparecen unos dardos. Pero básicamente lo que te quiere decir esa imagen es que si tú lanzas el dardo y no estás dando en el blanco o en el centro de la diana, entonces estás
pecando, estás fallando, porque pecado quiere decir no dar en el blanco. Me gustaría que me acompañaras al libro de Jueces, y este va a ser un versículo clave. El libro de Jueces en su capítulo 20, ¿ya estás allí? Jueces capítulo 20, te voy a decir ahora el versículo 16. Jueces 20, 16, este va a ser un versículo clave y dice así: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos. Vuelvo a decir la cita, Jueces 20, 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no, subraya la palabra, erraban. Vuelvo a decir, dice 16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O podríamos decir, y no pecaban. ¿Cuál es la razón? Porque cuando ellos agarraban la honda y lanzaban la piedra, ¿daban en dónde? Daban en el blanco. Ahora, si estos de la tribu de Benjamín, que eran zurdos, lanzaban la piedra y no le daban al blanco, estaban pecando. Pero la Biblia dice que no erraban, o dicho de otra palabra, no pecaban. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es no dar en el blanco. Cuando tú y yo no estamos dando en el blanco, estamos fallando. Pero lo que nos dice Jueces es que había 700 hombres de la tribu de Benjamín que con la honda en mano le podían dar a un cabello. Y dice la Biblia, no erraban, es decir, estaban dando en el blanco. Así que si tú no estás dando en el blanco, estás pecando. Si tú no estás dando en el blanco, estás pecando. ¿Por qué es tan importante esto de ser santo? Porque si me acompañas a Hebreos, vamos a buscar otro versículo clave de Hebreos, me parece que es creo que ya perdí el texto. Déjame buscarlo. Pero básicamente lo que dice Hebreos es que sin santidad nadie verá ¿qué? Al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, tú quieres ver al Señor, necesitas santidad. Hebreos 12:14, ya tengo la cita. Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando tú quieras ver al Señor, necesitas ser santo. O dicho de otra manera, la única forma en que tú y yo podamos ver al Señor es si somos santos. ¿Y qué es ser santo? Es no tener pecado, es nunca haber fallado, es dar en el blanco. Y mira, te quiero decir lo siguiente: solamente hay dos maneras de ser santo, anótalo allí. Solamente hay dos formas o dos maneras de ser santo. Número uno, nunca haber pecado. Número dos, que alguien te herede o te regale su estado de santidad. Lo vuelvo a decir, existen bíblicamente dos maneras para ser santo. La primera es nunca haber pecado, y la segunda es que alguien te herede o te regale un estado de santidad. Lo que dice la Biblia acerca de Jesús es que Él fue concebido de una virgen. Lo que dice la Biblia acerca de Jesús es que Él no tenía pecado. Entonces Jesús es un hombre santo. Nació santo y toda su vida se mantuvo santo. Nunca nadie lo pudo acusar de pecado, aunque un día está delante de muchos que lo conocían y que lo habían escuchado y les dijo: si alguien me puede acusar de pecado, que lo diga ahora, que levante la mano. Y todas las personas que estaban escuchando se quedaron sorprendidas porque efectivamente no hubo nadie que pudiera testificar que Jesús había pecado. El mismo Pilatos, me parece, cuando está juzgando a Jesús, dice: yo no encuentro falla, o yo no encuentro algo digno de muerte, yo no encuentro pecado en este hombre. Y él lo quería soltar, lo quería dejar libre.
Ahora, lo que te quiero decir es que Jesús es santo, pero tú y yo, como somos descendientes de Adán, el pecado pasó a nosotros y Romanos dice que por cuanto todos hemos pecado. Entonces te tengo una noticia mala. Tú no puedes ser santo por ti mismo. No hay manera de que tú seas santo por ti mismo. ¿Y cuál es la razón? Porque Romanos dice que estamos descalificados. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para ser santo. Ahora, yo conozco personas que dicen, de todos modos, me voy a esforzar, me voy a portar bien, voy a leer la Biblia, voy a cambiar mi manera de vivir, voy a hacer y hacer. Te quiero decir algo, de todos modos, nunca vas a estar calificado para poder llegar a la estatura de decir soy santo. No hay ningún humano que pueda ser santo por sí mismo. Lo que nos enseña la ley en el Antiguo Testamento es que fue puesta para darnos cuenta qué tan malos y qué tan pecadores éramos, para que pudiéramos entender que la ley está aquí con un estándar y nosotros estamos hasta abajo, aunque quisiéramos esforzarnos. Ahora, yo te dije, la segunda manera que tenemos es que si no somos santos, puesto que nunca hemos pecado, podemos recibir una herencia o podemos disfrutar del trabajo de alguien más. Y te quiero decir algo, Jesús, una vez que regresa al Padre, nos regala su estado de santidad, de manera que tú y yo podemos ser santos por medio de la obra de Jesús. ¿Qué tan santos? Tan santos como si nunca hubiéramos pecado, tan santos como si jamás hubiéramos dicho una mentira, como si jamás hubiéramos tenido un mal pensamiento, como si jamás hubiéramos cometido una acción mala. Porque lo que dice Hebreos es que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora te quiero decir algo, si tú estás pensando morirte para decir o para despertar en el más allá y decir ahora sí soy santo, te estás equivocando. O eres santo aquí en la tierra, o hay una conversión aquí en la tierra, o en el cielo no hay conversiones. En el cielo no vas a cambiar tu estado. Básicamente la gente se ha ido con esta idea: soy un pecador salvo con gracia, salvo por gracia. No sé si la has escuchado. Es que ahora soy un pecador salvo por gracia. Te quiero decir algo, los que son pecadores salvos por gracia nunca verán al Señor. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Mira, Jesús no dejó su trono de gloria allá en el cielo, vino, se hizo hombre, nació, vivió, obedeció la ley, fue a la cruz, resucitó y regresó al cielo. No lo hizo en vano, lo hizo para poder dejar un legado, dejar una herencia que nos califica y que podemos acercarnos confiadamente al Señor y decir, Señor, soy un pecador, merezco morir, pero quiero recibir tu santidad, quiero recibir tu perdón, quiero recibir tu herencia. Y el Señor, que es rico, puede decir, está bien, aquí estás perdonado. Eres santo, no tienes pecado. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Quiero que cambies tu entendimiento. O somos hombres y mujeres santas por medio de la obra de Jesús, o no hay nada que tú y yo podamos hacer. Ahora mira, me voy a poner del lado contrario, ok. Y lo digo así, pero cuando veas el video, véalo en todo su contexto. No soy santo por la obra de Jesús. ¿Qué puedo hacer para ser santo? Yo no soy santo por la obra de Jesús, pero ¿qué puedo hacer para ser santo? Seguramente tú me vas a decir, ahí están los mandamientos, ahí está la ley, las buenas obras, la oración, el ayudar al prójimo. Y lo único que se te va a ocurrir es una serie de reglas que yo tengo que cumplir para ser santo. Lo único que vas a descubrir es de que no importa qué tanto te puedas esforzar por cumplir, siempre va a haber algo que te va a descalificar, te vas a frustrar, porque no hay esfuerzo humano que alcance para cubrir la santidad que Dios quiere. ¿Y cuánta santidad quiere el Señor? 100% de santidad. Escribe ahí en tus hojas. ¿Cuánta santidad requiere el Señor de mí? 100% de santidad. Ahora, siguiendo mi hipótesis o mi teoría de la santidad por obras, si yo pudiera
y lo digo con todo el entendimiento, si yo pudiera ser santo por mí mismo, portándome bien, guardando la ley, guardando los mandamientos, si yo pudiera ser santo por mí mismo, yo no necesito de Jesús. ¿Para qué quiero a Jesús si puedo hacer algo por mí mismo? Cuando tú lees Romanos, lo que Pablo está diciendo es que al que trabaja, el salario no se le da como dádiva, se le da como obligación. Lo vuelvo a decir, lo que dice Romanos en el entendimiento de Pablo es que al que trabaja, el salario que recibe no se le da como un regalo, se le da como una retribución de su trabajo. Y si tú pudieras ser santo por tu propio esfuerzo, por tus propias obras, Dios no tendría ningún problema en darte el estado de santidad, porque es lo que dice Romanos. Al que trabaja, el salario se le toma no como una dádiva, sino como una obligación. Si tú pudieras producir tu propia santidad, Dios no tendría problema en dártela. Pero el punto es que ningún ser humano puede o ha podido o lo ha logrado. La única persona que lo ha hecho es Jesús. Dios mismo encarnado en Jesús, siendo santo, viniendo a la tierra, yendo a la cruz, muriendo, resucitando, regresando al Padre y diciendo: aquí en el cielo no necesito este estado de santidad porque en el cielo puedo ver al Señor. Este estado de santidad no lo necesito aquí. Lo puedo regalar, lo puedo entregar, lo puedo dar. Y entonces sí, tú y yo podemos levantar nuestra mano, invocar al Señor, y Él puede poner un estado de santidad en nosotros. Porque la Biblia dice que a menos que seamos totalmente santos, a menos que alcancemos ese nivel, podremos ver al Señor. Ahora, si no tenemos esta santidad en nosotros, estamos fritos, estamos perdidos, no hay manera de acercarnos a Él. El mismo Adán, cuando pecó, fue expulsado. El mismo Adán, que tenía una relación cara a cara, día con día con el Padre, una vez que pecó, fue expulsado. Lo que te quiero decir es que podemos ser santos a través de la obra de Jesús. No se trata de cuánto podamos producir, se trata de cuánto podamos confiar. No se trata de cuánto podamos hacer por nosotros mismos, se trata de cuánto podemos confiar en aquel que hizo todo por nosotros. Se trata de dejar de producir en mis esfuerzos y empezar a creer lo que Él dejó, lo que Él hizo, lo que Él entregó. Podemos ir, hay un ejemplo que pone el pastor Richard y dice: si tú cambias tus conclusiones, cambias tus consecuencias. Y yo experimenté este ejemplo hace unas semanas. Tú puedes contratar hombres y tener pico y pala y empezar a excavar un hoyo. Y puedes darte cuenta de que por más que se esfuerzan, el hoyo o el agujero es muy pequeño. Y tú les puedes decir: ¿sabes qué? Vamos a entrar más temprano y vamos a salir más tarde y van a trabajar más duro. Pero lo que quiero es que el hoyo esté terminado. Y ahí están los pobres hombres trabajando temprano, duro, sudando, yéndose tarde, y el hoyo no es lo suficientemente profundo. O puedo cambiar mis conclusiones y decir: voy a contratar una máquina que en 1 hora va a trabajar lo que hubieran trabajado los obreros por 10 días. Puedo ir en la vida pico y pala, y dándome cuenta que estoy esforzándome más y me estoy frustrando más. O puedo cambiar mis conclusiones y decir: ya hay una máquina que hace esos agujeros, la contrato, excavo y tengo el mismo resultado, pero con conclusiones diferentes. Ahora, lo que te quiero decir es que puedes seguir tu vida esforzándote y darte cuenta que lo único que vas a lograr es frustrarte. O puedes mirar al Hijo de Dios y decir: cambio mis conclusiones y por lo tanto cambio mi manera de vivir, cambio mi condición de vida, cambio mi situación. ¿Vamos bien? Déjame ahí tus preguntas como comentarios. Vamos al siguiente punto. Y nos habla de la primera herencia. Ahora, ¿qué es esto de la primera herencia? Primero tienes que entender cómo funciona una herencia. Y una herencia consiste en disfrutar del esfuerzo o del trabajo de alguien más. Nadie produce su propia herencia. Si estás entendiendo esto, la santidad no es algo que tú puedas producir, pero santidad es algo que tú puedes heredar. Santidad no es algo que tú puedas lograr por ti mismo, aunque entiendo
que hay gente dentro de la iglesia que te dice que tienes que hacer para ser santo. Y una vez que te estás acercando te dicen, no estás calificado, tienes que esforzarte más. Ahora, una de las personas que en mi opinión se acercó fue Martín Lutero. Cuando tú lees su biografía o ves sus películas o entiendes cómo fue su vida, te das cuenta que él confesaba, pasaba horas confesando pecados de cosas que pensaba, y le decían sus confesores: Martín, no tienes pecado, Martín, deja de atormentarte, Martín, eso no es pecado, Martín, ya vete a dormir. Y por más que se esforzaba, se daba cuenta que había un juez justo que lo acusaba, que lo enjuiciaba, que le decía que no era lo suficientemente santo para acercarse. Y Martín estaba allí día tras día, tras día, tras día, hasta que un día escribió: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Te estoy hablando de Martín Lutero, un hombre que se esforzó como fraile para agradar a Dios en sus fuerzas, y que concluyó después de años lo siguiente: me vi a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Cambió sus conclusiones, dejó de ver sus fuerzas, sus méritos, y empezó a ver al autor y consumador de nuestra salvación, a Cristo Jesús. Una herencia consiste en recibir lo que alguien más hizo. Y la primera herencia que está hablando aquí consiste en 3 elementos. La primera herencia consiste en 3 elementos. Ahora, estos 3 elementos, número 1, son el perdón de pecados, y la consecuencia es que puedes ser santo. La segunda parte de esta herencia es la nueva naturaleza. Y la tercera herencia es la justicia de Dios, de las cuales vamos a hablar en su momento. Pero hoy estamos con la primera. Parte de la primera herencia es recibir el perdón de pecados. ¿Qué tan perdonado soy? Tan perdonado como si nunca hubiera pecado. Ahora, lo que quiero que entiendas es lo siguiente: lo que Jesús perdonó me permite estar calificado delante del Padre. Me permite poder acercarme confiadamente a Él. Me permite poder mirar otra vez su rostro. Me permite poder escuchar su voz. Cuando tú lees Génesis capítulo 1, este estado que tiene Adán de santidad le permite escuchar la voz de Dios, le permite mirar al Señor, le permite prosperar, le permite fructificar, le permite el mandato de dominio ahí en el huerto. Una vez que falla, una vez que peca, este estado se ha perdido. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La primera herencia también es un estado. ¿Y cuál es este estado? El estado que Jesús tiene delante del Padre. El estado que Jesús tiene es un estado de santidad. El estado que Jesús tiene es un estado de santidad, y ese estado puede ser nuestro por causa de una herencia. Ahora piensa lo siguiente: cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús está siendo crucificado, solamente es parte del proceso. El perdón de pecados solamente es parte de algo. Muchos de nosotros y en las iglesias están enfrascados toda su vida en un fallar, arrepentirse, fallar. Y básicamente toda su vida están pecando porque no han entendido que son perdonados. Básicamente toda su vida están viviendo en culpa, están viviendo en miedo, están viviendo en temor, están descalificándose a sí mismos porque no han entendido que son perdonados. No han entendido que no se trata de qué tan buenos puedan ser. Se trata de la obra de Jesús. Ahora, yo por mucho tiempo también viví esforzándome. Traté de agradar a Dios en mis propias fuerzas. Traté de acercarme al Señor en mis esfuerzos. Pero me di cuenta de que no hay nada que me pueda acercar al Señor. No hay nada bueno en mí que me permita avanzar 1 milímetro para encontrarme con Él. Pero me di cuenta de que cuando empiezo a mirar la obra de Jesús, soy tan perdonado, soy tan santo, soy tan calificado que puedo acercarme al Padre. Puedo estar otra vez como en el inicio, como en el origen, escuchando su voz, cerca de Él, con Él. Dale un aplauso al Señor ahí en tu casa. Anota el siguiente principio del discipulado A. Todo lo que Dios hace por el hombre, lo hace a través de una herencia. Todo lo que Dios hace por el hombre, lo hace a través de una herencia.
lo hace a través de una herencia. Cuando tú recibes una herencia, tu vida es distinta o es diferente. Tú puedes andar por la vida tratando de producir tu propia santidad. Y después de años, después de tiempo, vas a llegar a la conclusión de que no hay nada en ti que pueda producir santidad. O puedes cambiar tus conclusiones y mirar al autor y consumador de todas las cosas. Poner tu confianza en Él, en Cristo Jesús, y recibir esa santidad. ¿Por qué la santidad es algo importante? Porque la santidad me permite acercarme al Señor. Me permite otra vez escuchar su voz. Me permite ser librado de la culpa. Me permite ser librado del temor. Amén. La primera herencia consiste en recibir un estado. Y este estado es la santidad que Jesús tiene delante del Padre. Puede ser mi estado, el estado donde yo también estoy calificado, estoy santo, estoy sin pecado, porque pecado quiere decir no dar en el blanco, pero gracias a Dios por Cristo Jesús que me ha calificado, me ha otra vez otorgado por medio del perdón la santidad. Puedo ser tan santo como Él, puedo ser tan perdonado como si nunca hubiera pecado. Voy al siguiente punto y dice así este punto: Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Vamos a Isaías capítulo 7, pero el profeta Isaías nos va a dar también luz acerca de esto que estamos compartiendo. 7:14 es un versículo que casi siempre usamos en la Navidad, pero dice algo así. Isaías 7:14: Por tanto, el Señor mismo nos dará una señal. Por tanto, el Señor mismo nos dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo vuelvo a decir. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ahora imagínate, hay un punto en la historia de la humanidad donde Dios está prometiendo un Salvador, está prometiendo que vendrá alguien que nacerá de una virgen y estará con nosotros. O básicamente lo que Dios está haciendo es, le está cambiando el nombre a la historia, y ahora la historia se llama Emmanuel, Dios con nosotros. En el entendimiento de que Dios ha dejado el cielo, ha dejado su trono, y está tan involucrado, está tan interesado por la humanidad, que es capaz de descender en una virgen, tomar un cuerpo humano y compartir este estado de ser santo con nosotros. Dios está tan interesado en nosotros que es capaz de descender del cielo y decir: le vamos a cambiar el nombre a la humanidad o a la historia de la humanidad. Hoy la historia de la humanidad se llama Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor mismo ha venido del cielo a nacer como un humano para que tú y yo podamos entender que somos calificados, que somos perdonados, que no hay nada que nos pueda separar de Él. Tú puedes vivir una vida con culpa, con temor. Tú puedes vivir una vida pensando que el Señor está enojado contigo, que eres una cucaracha, que eres un vil pecador, que eres una rata de dos patas, un animal rastrero. Puedes ir llenando tu corazón de esas conclusiones, o puedes decir confiadamente que Jesús se hizo pecado por mí, que Jesús recibió el pago de mi pecado en la cruz. Y lo que dice el profeta es que dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios conmigo. Yo no puedo concluir o no puedo creer, es más, ni siquiera quiero hacerlo, pensando en un Dios que ha dejado el cielo, que ha venido en cuerpo de hombre, que ha venido a la cruz, que ha sido humillado, que ha sido muerto, que ha sido crucificado, para que yo concluya que Él me quiere ver como un pecador, para que yo concluya que Él me quiere ver como una cucaracha, para que yo concluya que Él me quiere ver como alguien descalificado. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que Él ha venido del cielo, ha nacido de una virgen, ha ido a la cruz, ha muerto y ha resucitado para que yo pueda concluir que soy perdonado, que no hay nada que me separe de Él, que hay tanta santidad en mí que me permite mirar su rostro,
Que hay tanta santidad en mí que el pecado nada tiene que ver conmigo, ni yo nada tengo que ver con él. Que hay tanta santidad en mí que puedo dar en el blanco. Ahora, no hay nada que me descalifique. No hay nada o no hay nadie que pueda señalarme, porque si Cristo me ha perdonado, si Cristo ha pagado mi deuda, si Cristo me ha salvado. Hay un ejemplo que siempre nos ponen y tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuántos de aquí tenemos el suficiente dinero para pagar la deuda externa de México? Dale un like si tú tienes ese dinero. Pero lo vuelvo a decir, ¿cuántos de aquí tienen el suficiente dinero para pagar la deuda externa del país? A lo mejor habrá quien diga, no, pues si nos juntamos, hacemos la vaquita, nos cooperamos, de todos modos no te va a alcanzar, es mucho dinero. Ahora, así como puedes concluir que no tienes el dinero, la capacidad para pagar esa deuda externa de México, también quiero que concluyas que no tienes la capacidad para pagar por tu santidad. No tienes nada que hacer para ser santo. No hay nada que tú puedas hacer, pero puedes recibir, porque Dios con nosotros, encarnado, resucitado y ascendido, nos califica para poder ser tan santos como Él. Entonces la pregunta es sencilla: Señor, ¿qué necesito para poder hacer lo que tú haces? Y número uno, necesitas ser santo. Necesitas estar calificado, necesitas poder mirar el rostro del Señor, pero no por tus propios esfuerzos. El mensaje que nosotros anunciamos y predicamos en este discipulado es todo lo bueno que Dios ha hecho a través de Jesús para que nosotros podamos acercarnos, para que nosotros podamos estar calificados, para que podamos estar completos. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. No mis esfuerzos, no mis méritos. Termino con esta parte de Filipenses capítulo 2 y anótalo también como un texto clave. Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo está concluyendo acerca de la salvación, acerca de este estado. Y te quiero decir algo, así como cité a Martín Lutero como alguien que pudo acercarse o que hizo todas las obras o todo lo que él pudo haber hecho para agradar al Señor y estar calificado, hubo también un hombre, Pablo, el apóstol, que quizás se acercó tanto o más como Martín Lutero. Pero mira lo que concluye, es capítulo 3 de Filipenses. Dice 3:4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, o carne representa esfuerzo, o carne representa mi propio mérito, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O el apóstol Pablo está diciendo, si tú crees que puedes agradar a Dios o ser tan santo por tus propios esfuerzos, dice yo más. Y esta es la razón 5. Fue circuncidado al 8º día. ¿Cuántos de aquí se circuncidaron? Bueno, yo no, pero Pablo sí. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Te acuerdas del versículo que leímos en Jueces? Dice que había 700 de la tribu de Benjamín, paisanos del apóstol Pablo. Yo te aseguro que si Pablo hubiera vivido en los tiempos de los jueces, él hubiera sido uno de los que con la onda, dice la Biblia, no erraba o no fallaba. Pero dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, está hablando de su linaje. En cuanto a la ley, fariseo, o lo que está diciendo es que si alguien conoce, ya ha obedecido, ya ha guardado la ley, era un fariseo, y él era de los más avanzados. 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Si hay alguien que pueda jactarse de que ha hecho lo peor, de que ha sido la peor porquería que ha existido, que ha nacido, Pablo está diciendo, yo en cuanto a celo fui perseguidor de la iglesia. Y por causa de Pablo o de la aprobación que dio Pablo, murieron muchos justos. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, o está diciendo, si yo pudiera cobrar mi santidad, estaría formado en la fila, porque en cuanto a la ley fui irreprensible. Pero he aquí su conclusión, versículo 7.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o si yo pudiera jactarme de estas obras que he hecho, dice, todo esto que era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida. 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Subraya lo siguiente, lo tengo por basura. Ahora, cuando tú no tienes este entendimiento del apóstol Pablo, lo que él tenía por basura, muchos lo tienen por currículo. Lo vuelvo a decir, lo que Pablo tenía por basura, muchos ahora en la iglesia lo tienen por currículo. Yo hice, yo soy, yo vengo, yo tengo, yo logré, sí, pero lo que Pablo dice es que cuanto eso pudiera darme algo, dice, lo tengo por basura. ¿Y cuál es la razón, Pablo? Dice, porque quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia o mi propio mérito. Quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia o mi propio mérito, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Aquí está el elemento clave. Tú puedes tener una herencia que es legal, que es válida, que existe, pero puede estar allí, sin ser reclamada, sin ser utilizada. Pero lo que Pablo está diciendo es que necesitamos fe. ¿Cuánta fe? La suficiente para poder decir, Señor, tu estado de santidad ahora es mío. Señor, tu estado de santidad ahora me pertenece. Señor, entiendo que no hay nada que yo pueda hacer para producir santidad, pero gracias a Dios por Cristo Jesús puedo recibir esa santidad como un regalo, como una herencia. Lo puedo recibir como un estado. Ahora, yo sé por dónde van algunos y dicen, pero ¿qué pasa si después de recibir este estado fallo o peco? ¿O qué pasa si hoy digo, sí, Señor, yo te recibo, soy perdonado, soy santo? Y voy caminando feliz de la vida y de pronto alguien me dice una grosería y yo me enojo y lo golpeo y de pronto he fallado, he pecado. Y no solamente lo golpeo, sino me dan ganas de matarlo. Y sé que la Biblia dice, no matarás. Entiendo que he pecado. Y la Biblia dice lo siguiente, en Juan, dice, si pecamos, si de pronto caemos, tenemos un abogado para con el Padre. ¿A quién? Al mismo Jesucristo, al mismo que entregó la herencia, es el mismo que está ahora por nosotros intercediendo con su Padre y diciendo, está calificado. Están calificados. Mira este versículo, muchos lo usan como una licencia gratuita para seguir pecando. Lo vuelvo a decir, este versículo que está en Juan, en primera de Juan, donde dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, muchos que no han entendido la obra de Jesús lo usan como una licencia para seguir pecando. Pero aquellos que hemos entendido este versículo, yo cuando lo explico como cuando te pones el cinturón de seguridad en el auto. No sé si alguna vez has viajado en un auto, pero los autos traen un cinturón de seguridad. Ahora, ¿cuántos de ustedes se ponen el cinturón de seguridad pensando que ese día van a chocar? Yo no. Es más, cuando yo me pongo el cinturón de seguridad, lo que yo estoy pensando es, Señor, ojalá nunca tenga que verificar la eficacia de este cinturón. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque a cierta velocidad, cuando tú frenas, el cinturón te puede salvar la vida. Y lo que te quiero decir esto, cuando te pones el cinturón de seguridad, no estás pensando en chocar. Pero por si acaso te lo pones. En el mismo sentido, este versículo en Juan no está puesto para que peques, está puesto para que por si acaso llegas a pecar. Pecar no es una opción, pero el Señor en su amor, en su sabiduría, dejó como cinturón de seguridad para que andemos por la vida confiados. Pero si llegásemos a pecar, la Biblia dice, tenemos abogado para con el Padre. Y una de las preguntas que comúnmente escuchamos en el discipulado es la siguiente: entonces, una vez que pequé, ¿perdí mi estado de ser santo? Y mi respuesta siempre es la misma: no.
pero si ya pequé ya no soy santo. Y yo respondo con esta pregunta, a ver, a lo mejor los que son casados lo van a entender mejor. ¿Cuántos de aquí son casados? Algunos levantamos la mano, otros les da pena y no la levantan, pero los que sí levantamos la mano decimos, soy casado, ok. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Estás en un estado de matrimonio? Sí, tengo un estado de matrimonio, ok. ¿Cuántas veces te has peleado con tu esposa en esta semana? No, pues ninguna, ok, en el mes. Y ya algunos nos atrevemos a levantar la mano. Y mi pregunta es, ¿cuando te peleaste con tu esposa, perdiste el estado de matrimonio? No. ¿Siguen casados? Sí. ¿Ese día te tocó dormirte en el sillón? Sí. ¿Pero perdiste el estado de estar en matrimonio? No. El estado no es algo como una camisa que te quitas y te pones. El estado no es algo como unos calcetines que dices, me gustan, no me gustan, me huelen o no me huelen y me los cambio. El estado es algo que es real y que está en ti. Ahora, si has pecado, en el mismo sentido que como cuando estás en un estado de matrimonio, el que hayas peleado con tu esposo o con tu esposo, no te descalifica en el matrimonio, pero sí te pone en un punto donde tienes que reconciliarte. Porque abogado tenemos para con el Padre, pero no perdí mi estado de tener un matrimonio. Ahora, tampoco soy tonto. Si día tras día, tras día, tras día, sigues fallando, sigues pecando, sigues no poniéndote de acuerdo con tu esposa, tarde o temprano van a tener que tomar una decisión ¿de qué? De anular ese estado. ¿Es posible? Sí, pero no es tan simple. Así que si tú has pecado, te quiero decir algo, de todos modos tienes un estado. Necesitas mirar a Jesús, necesitas venir al abogado, porque Él te ve como perdonado, te ve como calificado. Y si pecáramos, la Biblia dice, tenemos abogado para con Él, Padre. Amén. Vamos a ir terminando ya con esta sesión número 8. Vamos a ir a la parte de las tareas. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjame ahí tus preguntas en las redes. Lo que te quiero decir ya para concluir antes de pasar a las tareas es que básicamente la mayoría de las iglesias cristianas reconocen esta primera parte de la herencia. Reconocen que la obra de Jesús me perdonó. Reconocen que la obra de Jesús me calificó. Reconocen que el sacrificio es un sacrificio expiatorio donde tú y yo podemos tener perdón de pecados. Eso es, wow, eso es importante. Pero te quiero decir algo, Dios, que es tan abundante, tan vasto, tan rico, tan grande, no solamente me dio su perdón. Lo que vamos a ver es que herencia 1 se compone de 3 elementos. Hoy solamente revisamos el primero, que tiene que ver con el perdón de pecados. Tú puedes ir por la vida confiado, tú puedes ir por la vida tranquilo, puedes ir por la vida sin culpa porque el Hijo de Dios te ha perdonado. El Hijo de Dios fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos ir al Padre. El Hijo de Dios dejó al Padre y fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos ir al Padre sin ir a la cruz. Para que pudiéramos otra vez estar mirando al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a la tarea, dice, leer capítulos 3 y 4 del libro de la respuesta de todo, de nuestro amigo, pastor, maestro Richard Hayes. Yo te sugiero que lo adquieras. Mándanos ahí un comentario si no lo tienes para decirte cómo lo puedes conseguir, pero es nuestro libro base, La respuesta de todo o 5 doctrinas. Y básicamente vas a leer algunos capítulos, el 3 y el 4, y aquí están las preguntas que tienes que responder. Inciso A, ¿cuáles son las 2 salidas de la culpa? ¿Cuáles son las 2 salidas de la culpa? Ahora, si no recuerdas, la semana pasada hablamos de la culpa y vimos una de las salidas que hay acerca de la culpa. Pero si tú lees estos capítulos, vas a poder entender o vas a poder concluir cuáles son las salidas que tenemos de la culpa, para salir de la culpa. Siguiente, inciso B. ¿Por qué Jesús fue abandonado por el Padre? ¿Jesús fue abandonado por el Padre? Sí. El Evangelio dice que de pronto Jesús está en la cruz, muriendo.
ha cumplido toda la ley, Jesús es santo, Jesús tiene esta naturaleza del Padre. Y de pronto en el momento más duro, más oscuro, más feo de la crucifixión, Jesús como que voltea al cielo y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has dejado solo? Si tengo un estado, ¿por qué me has dejado solo? Entonces tú tienes que responder correctamente. Y hay una respuesta que es muy profunda. Inciso C. ¿Cuáles son las dos opciones para ser santo? Y esas creo que las mencioné el día de hoy, pero hay dos opciones, al menos bíblicas, para ser santo. Yo sé que hay quien se inventa sus opciones, pero no los desanimo. Mejor les invito a leer la Biblia. ¿Cuáles son sus dos opciones para ser santo? ¿Cuáles son las dos opciones para ser santo? Inciso D. ¿Cuál describe el simbolismo del altar de Caín y el altar de Abel? Si no sabes de qué estoy hablando, revisa el video de la semana pasada, sesión 7, y allí yo te hablé del simbolismo del altar que representa a Caín y del altar que representa a Abel. E inciso E. ¿Qué significa que el diablo sea un acusador? ¿Sabes qué es un acusador? Alguien que siempre te está señalando, alguien que siempre te está descalificando, alguien que usa tu pasado para que tú concluyas acerca de tu futuro. Eso es un acusador. Ahora, no te sientas especial. El diablo ha acusado a todos. No te sientas, ay, es que el diablo se está metiendo conmigo. El diablo ha acusado a todos. Desde que fue creado Adán y Eva, ya le estaba diciendo a Eva, con que Dios dijo, con que Dios dijo. No es cierto. Si tú lees Job, el libro de Job, como una lectura de la semana, hubo un hombre llamado Job, un hombre íntegro, un hombre próspero, pero lo que la Biblia nos da es un relato sorprendente de cómo delante del trono de Dios el acusador va y dice: ¿sabes qué? Fui a rondar la tierra y vi a este hombre. ¿Y cómo no te va a amar si le has dado todo? ¿Cómo no te va a honrar si le has dado todo? ¿Cómo no te va a respetar? ¿Cómo no te va a obedecer? Y está acusando, está poniendo el dedo. Ahora, no te sientas mal, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Pero te quiero decir algo. Tú y yo estamos calificados. La Biblia dice en Romanos: no hay quien pueda acusar a los escogidos del Señor. Amén. Entonces ahí está la tarea. ¿Cuáles son las dos salidas de la culpa? ¿Por qué Jesús fue abandonado por el Padre? ¿Cuáles son las dos opciones para ser santo? Describe el simbolismo del altar de Caín y el de Abel. ¿Y qué significa que el diablo sea un acusador? Vamos a dar gracias ya en esta tarde y ya con esto nos despedimos. Papá, te bendecimos. Que estas palabras, que esto que hoy estuvimos escuchando, que estuvimos compartiendo, sea una verdad, Señor. Que podamos entender que no hay nada en nosotros que nos pueda acercar, que no hay nada en nosotros que nos sirva para siquiera poder ser calificados, para siquiera poder ser vistos. El pecado, que significa no dar en el blanco, nos ha separado, nos ha dejado sin posibilidad de podernos hacer santos, de poder tener este estado de santidad. Pero damos gracias a Dios por la vida de Jesús, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, que vino de una virgen, que nació, que fue educado como un judío, que fue el hijo de un carpintero, que fue a la sinagoga, que obedeció la ley, que recorrió Galilea, que levantó un grupo de discípulos, que hizo milagros, que sanó, que fue acusado, que fue crucificado en medio de los ladrones, que fue abandonado por el Padre, que fue muerto, que una lanza traspasó su costado, como evidencia de que efectivamente había muerto, de que no hubiera duda que estaba muerto. Fue llevado a la tumba, al sepulcro,
pero resucitó al tercer día y regresó al Padre. Y una vez estando en el cielo tenía un estado que allá en el cielo ya no le era necesario, ya no le era útil. Y yo imagino diciendo: papá, tengo esta gran herencia, la voy a entregar, la voy a dar. Y puedo ver al Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual estoy complacido, porque ha entendido que estos 33 años en la tierra no fueron por causa de Él, sino fueron por causa de ellos. Fueron por causa de ellos los que habían de creer. Y puedo ver esa herencia legal, válida, vigente. Señor, gracias porque tu santidad no es una falacia o no es algo imposible. Es algo real, es algo válido. Ahora, ¿podemos vivir una vida como pecadores o podemos vivir una vida como santos? ¿Podemos vivir una vida como descalificados o podemos vivir una vida como calificados? Papá, gracias porque yo he decidido, he aceptado, he confiado en aquel que es rico, en aquel que es todopoderoso, en aquel que dejó el cielo y se entregó por mí. Y me ha dado un estado que me califica, me ha dado un estado que me permite hacer lo que yo no podría hacer, que me permite tener lo que yo jamás podría tener, que me permite llegar a donde jamás imaginé llegar. No porque bueno sea yo, no porque inteligente o porque nada de eso, Señor. Como dijo Pablo, si algo bueno hubiera en mí, lo tengo por basura, porque no quiero ser hallado con mi justicia o con mi santidad o con mis méritos. Quiero que tú veas la obra de Jesús en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu. Papá, te damos muchas gracias y que tu Espíritu Santo nos convenza cada día, que tu Espíritu Santo nos revele cada día, que podamos vivir como perdonados, como calificados, como aceptos. En Cristo Jesús, amén. Déjanos ahí tu like, déjanos ahí tu corazoncito y estamos listos para la siguiente sesión. Desde Comunidad La Viña, un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente.